Ven Dios Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas del duelo, eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 50 días han pasado desde la resurrección de Jesús, desde la Pascua. Bueno, más de 50 realmente, porque la Pascua debía ser el día jueves, pero la Iglesia transfiere la liturgia, la celebración de este acontecimiento al día domingo para que lo podamos vivir en comunidad, para que podamos participar todos los fieles. Pentecostés significa eso, 50 días, los 50 días después de la Pascua, de la resurrección de Jesús. Los judíos celebraban ya una fiesta en el día de Pentecostés. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles dice: durante la fiesta de Pentecostés. Era una ceremonia que tenía que ver más bien con la actitud y el agradecimiento de ellos, ofreciendo las primicias del trabajo, de la tierra, de la producción, de sus campos, de sus animales y también de aquellos negocios que les iban, ofreciendo lo primero, reconociendo que viene a Dios. Pero para nosotros adquiere un carácter totalmente diferente, que debemos entenderlo no simplemente como un acontecimiento que sucede después de 50 días, sino lo que eso significa para todos nosotros antes y ahora. A veces nos quedamos con la idea del Espíritu Santo, con una idea muy equivocada. Y es bueno entender cómo actúa el Espíritu Santo. Esto quiero desarrollar con ustedes en esta misa de la mañana. Desarrollar un poco cómo entender bien el Pentecostés. Porque hay mucha gente que con esta corriente pentecostalista, con estas visiones neumatológicas, carismáticas, a veces le hemos desvirtuado tanto al Espíritu Santo. Entonces hay gente que por poco se cree ya la dueña del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace lo que ellos quieren. Yo tengo el poder de sanación y lo dicen para mí esto es atrevimiento. Yo tengo el poder de sanación, yo tengo el don de lenguas, Tú no tienes nada, tú no eres dueño de Dios. En todo caso puedes decir: soy un instrumento de Dios para hacer eso. Yo no tengo ni un pelo en mi cabeza bien asegurado. Si Dios no quiere, se me cae. Y sí se me cae. Otros más, dice el Ramiro. Cierto es. Entonces estamos claros en eso.
No, además tenemos que ver que estos dones del Espíritu Santo, así también como ciertas otras manifestaciones, la glosolaya, el reposo del Espíritu, esto que mucho la gente mueve, yo no voy a negar el poder de Dios y que actúe como quiera Él. Yo no soy nadie, si yo no soy dueño de Él, estamos diciendo. Pero sí dudo mucho de quienes manifiestan esa presencia del Espíritu Santo en su vida y no tienen los verdaderos dones del Espíritu Santo, y sobre todo lo que hoy nos invita a reconocer que es Pentecostés. Vamos a ver esto, y para esto tenemos que hacer también un poquito de historia. Cuando nosotros escuchamos la primera lectura que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles para celebrar Pentecostés, encontramos nosotros una serie de elementos, de imágenes que utiliza el autor, que es San Lucas, para representar la venida del Espíritu Santo. Primero, aquí se habla de los 50 días después. En cambio, en el Evangelio de San Juan, que a él lo que le interesa es ya la teología de qué es lo que pasa allí y punto, y sobre quiénes debe estar el Espíritu Santo, para San Juan sucede el mismo día. Aquí dice a los 50 días en la fiesta de Pentecostés, en cambio el libro de San Juan dice al anochecer del día de la resurrección. Ese es el día de Pentecostés. No hay diferencia en fechas. Estos son momentos en que uno va celebrando, así como hemos decidido socialmente celebrar el Día de la Madre, celebrar el Día del Padre, es para reconocer. A la final nosotros celebramos el día de nuestro nacimiento, pero ¿cuándo empieza nuestra vida? Cuando nos conciben. Bueno, menos para las femilocas, que a veces quieren desaparecer la vida de niños no nacidos. Me dio un gusto cuando ahora en México, en uno donde eran sus bastiones, perdieron ampliamente el derecho a matar, porque no existe derecho a matar. Esto entre comillas, porque hay que hacer propaganda de esto, porque en nuestro país puede venir esto. Espero que el presidente y la asamblea no caigan en ese juego de la locura mundial que muchos ya van reveyendo, pero que nosotros a veces empezamos a caer en eso. Pues bien, sucede el mismo día, se celebra un día pero se está reconociendo el acontecimiento. En este acontecimiento, ¿cómo se revela la presencia del Espíritu Santo? Primero, el viento fuerte. Segundo, lenguas de fuego. Después, ¿no es cierto?, la actitud de los discípulos, que cambia de la cobardía a la valentía, y siendo capaces de ser entendidos por todos, cada uno en su propia lengua. No dice idioma. Aquí no dice que Pedro, Santiago, Juan se volvieron políglotas. Se dice que hablaban y todos les entendían en su propia lengua. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar el idioma del lenguaje. ¿Cómo es eso, padre? Usted está diciendo una barbaridad. No. Los abogados me van a entender, ¿no es cierto? Cuando uno habla de término y de plazo, son cosas totalmente distintas. Los abogados saben de ese tema. Y lo mismo en el lenguaje de la computación, en el teológico, en el médico o en el criminalístico, son cosas diferentes. El médico dice un falso positivo es algo muy bueno, ¿sí o no? A falso positivo, no tienes esa enfermedad, tranquilo, estás bien. En cambio, en el ámbito criminalístico, un falso positivo, mataron a alguien, culparon a alguien de lo que no era. Son cosas diferentes. El idioma es el mismo, pero el lenguaje que nos permite entender tiene otra intención, porque el lenguaje está motivado por el Espíritu. Y de eso quiero hablar. ¿Por qué se da esto? Para que entendamos. Mientras el Espíritu Santo hace que todos hablen un lenguaje y se entiendan en un lenguaje, el lenguaje del mundo hace que los hombres no se entiendan. Y para esto tenemos que ir, una de las lecturas que creo que vamos a leerla en la noche, que es del libro del Génesis, ¿no? Porque nos presenta el Evangelio y la liturgia de la palabra, nos presenta poder leer cualquiera de esas lecturas hoy, son riquísimas. Es un pasaje hermoso que se conoce y que muy poco se profundiza en él, lo de la Torre de Babel. Sí han escuchado de eso, ¿no es cierto? Que no es sino una tercera parte, el tercer capítulo del pecado original de los hombres. Esto es novedoso para algunos. Lo que pasa es que nos hemos quedado con el pecado original como solo el hecho de que Adán y Eva desobedecen a Dios comiendo el fruto prohibido para querer ser dioses de su vida. Y para muchos hasta ahí ha llegado el pecado original. No, el pecado original tiene 3 pasajes concretos, según muchos autores y biblistas, en la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son? El primero es la desobediencia, el querer ser Dios. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, crea un mundo hermoso y le crea al hombre. ¿Cómo le crea?
soplando su espíritu, insuflando su espíritu sobre él. Y ese que era montón de barro se levanta como señor de la creación. Y todo le está permitido, le entregan un paraíso, pero le dicen no puedes probar del árbol del bien y del mal, es decir, no puedes jugar con lo que está bien y con lo que está mal, no puedes irte contra la voluntad de Dios, ni siquiera contra la naturaleza, porque en ese momento morirás. Y el hombre es tan necio que se cree Dios y empieza a pensar, a hacer las cosas a su gusto. Pero ese no es solo el pecado, eso le trae destrucción. Hay otra forma, y a eso tenemos que continuar leyendo en el Génesis. Adán y Eva son los padres de Caín y Abel, porque las cosas que hacen los padres también afectan a las nuevas generaciones. La otra parte del pecado original es Caín matando a su hermano Abel, porque el hombre que se va contra Dios y que cree que lo que está bien y contra es mal, va contra su propio hermano, va contra su propio hijo. Eso lo hemos visto aquí, por Dios. Acaba de pasar algo que por la repercusión que tiene por tratarse de un congresista del país, candidato es más y de los opcionados, ayer en Colombia con Uribe, ¿no? Un balazo en la cabeza, al mero estilo de lo que pasó aquí. Parece que Surdistán no quiere perder su dominio en ningún lado. Aquí mataron también a un candidato, a Dios gracias, allá el congresista está vivo todavía, esperemos que se recupere, ¿no? Pero pasó también en Brasil cuando apuñalaron a Bolsonaro, ¿no? Qué pena que no se respete al hermano. Digo, pero esto tiene connotación porque se trata de un congresista y de un candidato. Y está bien, porque cada vida tiene que ser respetada. Pero también en esta semana aparecieron 4 enterrados con tanta crueldad en una cisterna. Y una crueldad indolente en una sociedad, indolente ante los jueces, indolente ante los fiscales. ¿Qué argumentos más tontos? Yo sé que la ley es la ley, pero si ya están confesando, en abogacía se dice que a confesión de parte hay relevo de prueba. Entonces, si ellos mismos ya confesaron, ¿por qué se les da libertad? Es que su currículum era limpio. Yo tengo el currículum limpio hasta ahora. Les prometo que no tengo ni una infracción de tránsito, creo que puesta. Pero si mato a alguien no me van a decir, es que el padre Marcelo tiene un prontuario limpio. No es limpio, ya maté. Soltaron y ahí están muertos. Sin que vuelvan a aparecer los secuestrados, les soltaron. Barbaridad, no respetamos la vida. Ya lo dije, lo del aborto. No respetamos la vida del otro. Y ese es un pecado tremendo. Y el Espíritu Santo, cuando habita en ti, tú sabes que eres templo y morada del Espíritu Santo, y el otro también lo es, y aprendes a tratar al otro como tan digno como el mismo Dios o como tú. Pero nos hace falta eso. Pero el hombre quiso jugar a ser Dios y también irrespetar la obra, y ahí está el resultado: sociedades violentas, familias violentas, en que te crees que eres más que el otro. Y la tercera es la Torre de Babel. La tercera forma del pecado original es la Torre de Babel. El hombre a sí mismo queriendo hacer Dios y hacer obras y proyectos y sueños con su estupidez y su tontera. Y en vez de usar un mortero bueno para sostener la torre, se usa brea. Es interesante leer eso. Haces tus proyectos, construyes tu vida, tu familia, nuestras sociedades, nuestros estados, construirlos fuera del plan de Dios, y se termina derrumbando porque no tiene la firmeza del proyecto del hacedor, del supremo arquitecto del universo que es Dios. Y nuestra vida es igual. Hacemos lo que nos da la gana y nos terminamos destruyendo y destruyendo a los demás. Y lo que es mejor, como yo quiero hacer lo que a mí me da la gana y tú quieres hacer lo que a ti te da la gana y usted quiere hacer lo que le da la gana, entonces nos empezamos a no entender. Y aunque hablemos el mismo idioma, no nos entendemos porque no hablamos el mismo lenguaje. En cambio, el Espíritu Santo es una nueva creación que viene a hacer que hablemos el lenguaje del amor en el que todos nos podamos entender. Hice una comparación loca en la mañana que creo que es buena, de paso defendiendo al clan. ¿Qué es lo que decían cuando murió el Papa Francisco y resucitó a la gloria del Padre y nos tocaba como iglesia? Y digo nos tocaba porque los cardenales nos representan a la iglesia. Nos tocaba elegir al nuevo Papa en la iglesia. ¿Qué es lo que decían? Uy, esto se va a demorar. Uy, que si de izquierda, que si derecha, decía nuestro cardenal, que ahí se ve la acción del Espíritu Santo. Sí.
133 electores de diferentes lenguas, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes edades, diferentes nacionalidades. Eso podría decir uno, ¿cómo se van a entender? Cuando esté el Espíritu Santo en 24 horas, en menos, ya estuvo electo el sucesor de Pedro. Y no ha habido la guerra, no ha habido la revuelta, nadie ha dicho, se ha peleado diciendo yo quería que sea mi candidato, porque ahí se ve la fuerza del Espíritu, que busca la comunión, el bien de la iglesia, de este cuerpo místico que siendo tantos y diferentes, hay un solo Espíritu y el que puede pone al servicio lo que es al servicio de toda la iglesia y de todo el cuerpo. En cambio, miremos nuestra asamblea. Si son un poquito más, 20 más o menos, 153 mismo creo que están ya, ni sé cuántos son yo. Hágales entender a estos señores y a estas señoras, estos caballeros y a estas damas, y yo utilizo esta palabra para que ojalá se motiven. ¿Quién les hace que se entiendan? Hay algunos que sí lo son. Pero cada quien, aunque hablen la misma lengua, el mismo idioma, perdón, pero no hablan la misma lengua, porque algunos tienen la lengua de la ambición, de sus propios intereses, de su bolsillo, de defender a su grupo, a su sector. Defiendes el espíritu del mal y no el espíritu del bien. Hágales entender. Por eso es tan difícil que se pongan de acuerdo. Y ya se salen y ya abandonan y ya se insultan y ya no están. Oigan, hay cosas concretas que necesita un país. Paz, necesitamos una ley que garantice la vida de todos, que proteja al que trabaja para que no amanezca muerto en una cisterna. Necesitamos leyes que sancionen al que mata y los recuperen si es que hay opción, y no que lo protejan y le cuiden, yendo en contra de los que tienen el derecho de vivir en paz. Necesitamos que a la gente se le dé salud, educación, no bonitos cantos de sirenas. Pero si hablaran el lenguaje de ¿cuál? Del amor. Pues si es que eso no es solo problema de los países y de las sociedades, es el problema de su hogar también. Marido y mujer hablan el mismo idioma, salvo que sean casados con un extranjero. Pero aunque sea los dos han de saber hablar, por eso se han juntado, ¿no es cierto? Y así uno dice te amo, el otro dice I love you, pero han de poder entenderse. No han de decir Maima Ringi. ¿Sí me entienden? O sea, ahí está. Hablan el idioma, duermen en la misma casa, tienen en la misma cama, tienen la misma casa. Comparten los bienes, tienen comunión de bienes, pero no tienen comunión de vida. Y hablan un lenguaje tremendo. Por eso es que todos los días pasan peleando. Y por eso es que están solo bravos. ¿Cuántos habrán llegado hoy día bravitos en el carro? Y vienes a celebrar la fiesta del amor y del espíritu. ¿Cómo puedes celebrar el espíritu de Dios cuando tú llevas el espíritu del diablo dentro? Y entre vecinos ni se diga. ¿Se dan cuenta? Es el gran pecado del hombre. Quiere ser Dios de su vida, no hace plano el Dios. Y entonces no te entiendes. El Espíritu Santo es otra cosa. Pentecostés viene, es un viento que mueve, que te dice tienes que hacer algo. Que tienes que hacer algo para que con el lenguaje del amor otros conozcan a Jesús. Y deja de dividir con el lenguaje de tu odio, de tu resentimiento, de tu rencor, y empieza a hablar un solo lenguaje. Por eso esos discípulos salen y hablan y todos les entienden, porque el golpe se entiende y se entiende la ternura, porque se entiende el insulto y se entiende la palabra afectuosa, porque se entiende el egoísmo que arrebata, pero también se entiende la generosidad que entrega. Pentecostés es esa transformación. Y por eso en el libro de Juan, cuando Jesús viene sobre sus discípulos, sopla y les envía el Espíritu Santo, ¿qué está diciendo allí? Esa primera creación que la hizo igual con el mismo amor Dios, sopló su espíritu, pero que el hombre lo dañó con el pecado. El momento de la salvación ha llegado porque Jesús viene y da su vida y nos da su espíritu nuevamente para que el hombre sea recreado, sea una nueva creación. Al soplar su espíritu está diciendo vuelve a vivir, pero esta vez guiado por el espíritu de Jesús y ya no por el espíritu del mal que les llevó a Adán, a Eva, a Caín, a este imperio que quería ser poderoso y quería ser Dios. Déjate guiar por el espíritu de Dios, déjate renovar por el espíritu de Dios.
Ese espíritu al que le pedimos que nos ilumine, ese espíritu al que le pedimos que nos consuele, ese espíritu que le pedimos que doblegue nuestras soberbias, nuestros orgullos, ese espíritu al que le pedimos que nos dé templanza, ya me enredé, que nos dé la fuerza para decirle no al diablo cuando nos tienta, nos dé la fortaleza para decirles no quiero pecar, no quiero destruir mi vida, quiero hacerle caso a Dios, a su proyecto. Eso es Pentecostés. Pentecostés es empezar a entender que soy una criatura nueva y que cuando su espíritu penetra en mi alma no puedo ser el mismo, no puedo dejarme guiar de los egoísmos que me separan de los demás, que soy miembro de una iglesia, y entender también que soy enviado a contarles a los demás, a los que amo, a los miembros de mi comunidad, que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha dado el perdón de nuestras culpas, pero que nos invita también a ser diferentes. Aquí no se ve sobre nadie lenguas de fuego, pero puede quemarse ese hombre egoísta, mezquino, diabólico, que muchas veces está en uno mismo. Aquí no se sintió un viento, pero puedes sentirte transportado por el viento del amor de Dios que te lleva a ser mejor. Aquí nadie está hablando lenguas ni desmayándose. Bueno, uno de los monaguillos se puso malito, pero ya le están viendo adentro. Ni se enteraron ustedes, ya ven. Yo todo veo, soy bien juzgón. Hay que ver, los padres tenemos que ver todo. De verdad, no veo desmayados, no veo a nadie hablando lenguas raras, pero sí veo a hermanos que ojalá digan: Señor, dame el único lenguaje de tu amor que me haga ver tu presencia en todos y en todo, y que vaya a trabajar por el reino. Y esa no es tarea del cura, es tarea de todos, porque todos somos iglesia, porque todos debemos ser ese templo vivo del Espíritu Santo. Un feliz Pentecostés y que el Espíritu nos transforme y nos haga nuevas criaturas. Que así sea. Amén. Amén. Que por intercesión de nuestra Madre el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.